Hola gente, soy el Mascarilla de nuevo. Quería hablar hoy de una cosa muy extraña. Bueno, quería encararme con muchos que... Vamos a ver cómo lo enfocamos. Resulta que últimamente es como si todo cuadrara. Me he puesto a desarrollar unas cuantas teorías sobre... Bueno, vamos a ver. Leyendo a Umberto Eco, he comprobado cómo una y otra vez se vuelve a cometer los mismos errores. No sé si sabéis la diferencia que hay entre un extremista y alguien que no es extremista. O por así decirlo, vamos a ver. ¿Cuándo creéis vosotros que debería de claudicar una persona? ¿Cuál es el criterio que tendría que seguir para saber si esa persona debe claudicar o no? ¿Qué es claudicar? Claudicar significa simplemente que tan pronto como dijiste una cosa, luego ya tienes que dejar de defenderla. Tienes que admitir que te han contradicho. Para poder saber cuándo hay que actuar de una manera o cuándo tienes que mantener tu modelo de la realidad. Pues digamos que esto es justamente el tema central de la crítica a la razón pura de Kant. Esto es como si dijéramos básicamente que la diferencia entre una persona que sabe lo que hace y una persona que va a piñón fijo, que es como un extremista, que está como una cabra, es un fanático, es que el que actúa de forma consciente sabe cuándo los juicios son sintéticos y cuándo los juicios son analíticos. Que no confunde lo sintético con lo analítico. Por ejemplo, que alguien dice, no, es que resulta que Dios existe. Como que Dios existe. Parece como si lo hubieras visto, como si lo hubieras experimentado. No es correcto. Entonces podemos decir que no es racional afirmar que Dios exista porque se están mezclando juicios analíticos con sintéticos. Luego ya, si uno quiere decir que utiliza la fe, pues eso es otra historia. Pero al menos que sepa que no es racional, básicamente. De ahí que el fundamentalismo religioso, que intenta insinuar que todo lo que hacen es racional y que tienen que llevarlo al extremo, pues podemos comprender por qué no saben claudicar, no saben lo que es claudicar. Bien, para claudicar tampoco vale cualquier cosa. Llega un político, dice, llegaré al poder y pondré renta básica. Muy bien, ya estás en el poder. Dice, no, es que lo he pensado mejor y resulta que no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Has dicho que cuando llegaras al poder pondrías renta básica. Pues bien, la falsación solamente se puede producir si realmente te han plasmado una contradicción, ya sea a tu modelo o ya sea porque la realidad empíricamente no funciona de esa manera. Es decir, tiene que haber pruebas suficientes. Si alguien se compromete a algo, tiene que cumplirlo. Podemos ver la filosofía de los tontos, pero más que tontos es la filosofía del idiota, en realidad. Cosas como, es que siempre que me contradices utilizas mis palabras para criticarme, o cosas como, es que no tenemos por qué ser completamente coherentes, eso es de extremistas, en fin. Ese tipo de pensamientos que no van muy lejos, que son pensamientos que se quedan como a medias siempre, en realidad son el pensamiento del idiota, el pensamiento del que no quiere tener pensamiento. Plantea un modelo de la realidad, unos postulados, pero los abandona. Yo solo puedo decir una cosa, que la gente no sea idiota, por favor. Que la gente no sea idiota, que no lo tenga como filosofía, porque eso es mezquino. Y esto nos lleva un poco a un error histórico que cometen los de letras. Por ejemplo, en los tiempos de Kant consideró que los cuerpos tienen extensión, porque es algo analítico. Pero decir que un cuerpo tiene peso es un juicio sintético.
Y de aquí volvió a emerger ese debate después de los, pues digamos, en los años 50 del siglo pasado, porque según parece, bien podría haberse equivocado el propio Kant. Pero con tal de decir que Kant no se equivocó, todavía algunos le han seguido dándole vueltas para poder justificarlo, que es como si dijéramos que es cierto que, es decir, un juicio analítico es el que provendría justamente de la propia definición de los propios términos. Entonces, un cuerpo tiene extensión, quiere decir que tiene altura, tiene anchura, tiene volumen. Entonces, todo cuerpo, como es cuerpo, tiene volumen. Eso es analítico, proviene de la definición de cuerpo. ¿Pero qué significa sintético? Sintético significa que tiene que venir de algo más, tiene que venir de la experiencia, de la empiria. Hemos comprobado, aparte de su propia definición, que hay algo más. Pero la cosa es, ¿me vas a decir que se puede encontrar un cuerpo sin una masa, sin un peso, sin una fuerza? Claro, es que Newton fue posterior. Me pueden decir, y eso es lo que dicen. Como Newton fue posterior a Kant, hasta Newton se pensaba justamente que lo que era que el peso se tenía que calcular aparte. Que todo cuerpo tiene intrínsecamente un volumen, pero no por ello tiene masa. Bueno, pues existe otra lectura que es la que no quieren tener. Aquí es donde no claudican los de letras. Y es la posibilidad de que Newton hubiera dado una motivación filosófica diferente a la de Kant. Que Newton hubiera corregido a Kant filosóficamente, porque los postulados de Newton no son comprobables sintéticamente. Los postulados son posturas analíticas de redefinición. Y a partir de esas posturas, a posteriori, se comprueba que funciona mejor esa teoría. Pero, ¿qué ocurre? Que ya digo, en los años 50 se volvió a tocar el debate y se planteó que no, que es que resulta que el peso se calcula de una manera, se calcula de otra. Hay otros que dijeron, no, es que resulta que es así hasta que se descubrió por medios circulares, con otras ciencias, con otros conocimientos, pues que no se podía hacer de esa forma. Bueno, todo son complicaciones, y ya la máxima complicación es cuando Umberto Eco sustituye los juicios analíticos y sintéticos por juicios semióticos y factuales. Que los semióticos sería algo así como lo que se tiene entendido dentro del código del habla, y lo factual como una excepción o una circunstancia específica que se puede dar. Bueno, sí, y esas definiciones pueden ser útiles para el informático, para construir un pensamiento interno dentro de la máquina y todo eso. Pero para el filósofo es como si dijéramos que existe un código, un marco, y luego existe pues unos modelos específicos que se pueden abandonar o no. Pero hay que tener mucho cuidado con estos esquemas. Lo que parece que se está haciendo es justificar que lo que siempre fue un juicio sintético o un juicio analítico fuera lo contrario. Y eso es lo que hacen los idiotas. Por eso yo creo que Umberto Eco se comportó como un idiota. Entonces, igual ocurre con todo lo que tiene que ver con las letras, que en ocasiones lo convierten, no admiten, cuando la ciencia se ha metido en medio y ha sobrepasado a las letras, no admiten la enseñanza. ¿Y qué hacen estos señores? Se enrocan cuando la ciencia les ha dicho que no es así, porque no quieren admitir que la ciencia les haya dado un varapalo. Bueno, nos vemos.